La muerte ha sido una constante en la historia humana, un evento inevitable que trasciende culturas, tiempos y lugares. Sin embargo, la forma en que las sociedades han lidiado con la muerte, especialmente en sus rituales funerarios, revela mucho sobre sus creencias, miedos y expectativas sobre lo que viene después. Este relato explorará algunos de los rituales funerarios más extraños del mundo antiguo, prácticas que pueden parecer grotescas o incomprensibles para los ojos modernos, pero que en su tiempo tenían un profundo significado espiritual y cultural. Capítulo 1. Momificación egipcia. La búsqueda de la vida eterna. La civilización egipcia es conocida por su obsesión con la vida después de la muerte. Y la momificación es quizá el ritual funerario más emblemático de su cultura. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino el comienzo de un viaje hacia la eternidad. Pero para que el alma pudiera pasar de manera segura al más allá, el cuerpo debía ser preservado de manera perfecta. Aquí es donde entra en juego la momificación, un proceso complejo y profundamente ritualizado que podía durar hasta 70 días. El templo de Anubis, el dios de la momificación y guardián de los muertos, se convierte en el escenario de este ritual sagrado. Los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas y portando amuletos protectores, comienzan el proceso con una serie de oraciones y cánticos. El proceso de momificación comienza con la extracción de los órganos internos, que eran considerados susceptibles a la descomposición. El cerebro, visto como inútil para la vida en el más allá, se extraía a través de las fosas nasales utilizando un gancho de metal. El corazón a menudo se dejaba en su lugar, ya que sería necesario para el juicio final ante Osiris, el dios del inframundo. Los demás órganos vitales se retiran para ser tratados y colocados en vasos canopos, cada uno protegido por un dios guardián: Hapi, Duamutef, Imseti y Quebec-Senuf, y se enterraban junto al cuerpo. Este proceso tenía un significado espiritual, ya que se creía que los órganos tenían un papel en el juicio final, donde el alma del difunto sería pesada contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. El cuerpo era luego deshidratado utilizando natrón, una sal natural que eliminaba la humedad, preservando los tejidos para la eternidad y evitando la putrefacción. Este proceso de desecación podía durar entre 40 y hasta 60 días. Durante esos días, los sacerdotes recitaban himnos y oraciones, rogando por el alma y su paso seguro al más allá. Después, el cuerpo es envuelto cuidadosamente en vendas de lino. Cada capa de vendas es impregnada con resinas y aceites perfumados, que no solo ayudan a preservar el cuerpo, sino que también lo protegían de los malos espíritus. Los sacerdotes colocan amuletos y talismanes entre las capas de vendas, cada uno con un propósito específico: proteger al cuerpo, guiar su alma y asegurar su resurrección. Estas vendas no solo servían para proteger el cuerpo, sino también para asegurar que el difunto tuviera las herramientas necesarias para enfrentarse a los desafíos del más allá. Finalmente, el cuerpo es colocado en un sarcófago, adornado con jeroglíficos que narran su vida y sus hazañas. El sarcófago es una obra de arte en sí mismo, con intrincados grabados y pinturas que representan escenas de la vida de la persona y su viaje al más allá. El sarcófago es sellado y llevado a la tumba. Las tumbas de los egipcios eran monumentos que reflejaban su estatus social y su creencia en la vida eterna. Los faraones y nobles eran enterrados en tumbas llenas de objetos de valor, alimentos y ofrendas, todos destinados a ser usados en la otra vida. Estos objetos no eran simples adornos, cada uno tenía un propósito simbólico o práctico, asegurando que el difunto pudiera vivir en el más allá, con el mismo lujo que había disfrutado en la tierra. Ya en el más allá, el alma se enfrentará al juicio de Osiris, donde su corazón será pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si su corazón es puro, la persona será recibida en los campos de Aaru, el paraíso eterno. Si no, su alma será devorada por Amit, el monstruo devorador de almas.
La momificación no solo preserva el cuerpo, sino que también asegura su legado. A través de este ritual sagrado, la persona se convierte en un ser eterno, recordado y venerado por generaciones futuras. Su tumba, un testimonio de su grandeza y devoción, se convierte en un lugar de peregrinación, donde los vivos rinden homenaje a los muertos y buscan la bendición de los dioses. Capítulo 2. El culto a los ancestros en China. Veneración y sacrificio. En la antigua China, el culto a los ancestros era más que una tradición. Era el núcleo de la vida social, política y religiosa. Creían que los espíritus de los ancestros podían influir en la vida de los vivos, ya fuera para bendecir o maldecir. Por ello, se les rendía un culto riguroso y continuo, que incluía sacrificios y ofrendas para mantener su favor. Los rituales funerarios chinos eran ceremonias elaboradas que comenzaban mucho antes de la muerte. El diseño de la tumba, la elección de los objetos funerarios y la planificación de los sacrificios eran decisiones cruciales que reflejaban el estatus del difunto y la importancia de mantener el orden social más allá de la muerte. Las tumbas, especialmente las de la nobleza, eran complejos arquitectónicos que a menudo imitaban las casas o palacios donde los difuntos habían vivido. Estos espacios no solo debían proteger el cuerpo, sino también albergar el alma, que según las creencias chinas, podía vagar si no se encontraba en un entorno familiar y adecuado. Uno de los aspectos más extraños de estos rituales era el sacrificio de sirvientes y concubinas, quienes eran enterrados junto a su amo para servirle en la otra vida. Este acto era visto como un honor tanto para el difunto como para aquellos sacrificados, ya que se consideraba que acompañar a un noble o a un rey en la muerte garantizaba un lugar de privilegio en el más allá. Además, los sacrificios eran una demostración del poder y la riqueza del difunto, reforzando su estatus incluso después de la muerte. Después del funeral, las ofrendas continuaban. Los descendientes realizaban rituales periódicos en los altares familiares, presentando alimentos, vino y objetos simbólicos para apaciguar a los espíritus y asegurar su protección. Estos rituales mantenían el vínculo entre los vivos y los muertos, reforzando la importancia de la familia y la continuidad del linaje a lo largo del tiempo. El culto a los ancestros en China es una práctica que ha sobrevivido a lo largo de los siglos, adaptándose a los cambios sociales y culturales, pero manteniendo su esencia. Es una expresión de respeto, gratitud y amor. Una forma de mantener viva la memoria de los que han partido y asegurar la continuidad de la vida. A través de la veneración y el sacrificio, los ancestros siguen siendo una parte integral de la vida de las familias chinas, guiándolas y protegiéndolas en su camino. Capítulo 13. El funeral de los reyes en Sumeria. El banquete de la muerte. En las fértiles llanuras de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, se erige la antigua ciudad de Ur, situada en la región que hoy conocemos como Irak. Es una de las primeras civilizaciones registradas en la historia humana. Esta ciudad, una de las más poderosas de Sumeria, fue el hogar de grandes reyes y reinas que gobernaron con sabiduría y fuerza. Cuando un rey muere, su funeral se convierte en un evento grandioso. Un banquete de la muerte que refleja su poder y su legado. Los sumerios desarrollaron una cultura rica y compleja, y sus prácticas funerarias reflejaban su visión única de la muerte y la otra vida. Uno de los rituales más extraños y fascinantes de esta civilización fue el entierro de los reyes, acompañado por un banquete macabro que incluía el sacrificio de sus sirvientes y cortesanos. Cuando un rey fallecía, la noticia de su muerte se extendía por la ciudad, y los preparativos para su funeral comenzaban de inmediato. En el gran Sigurat de Ur, un templo dedicado al dios lunar Nana, los sacerdotes se reúnen para planificar el ritual que asegurará el paso del rey al más allá. El cuerpo era preparado con gran cuidado. Los embalsamadores lo lavaban y lo ungían con aceites perfumados,
preservándolo para la eternidad. Luego, era vestido con ropas finas y adornado con joyas y amuletos que simbolizan su estatus y su poder. El cuerpo era colocado en un sarcófago de piedra, tallado con escenas de su vida y sus hazañas. El día del funeral, la ciudad de Ur se llenaba de actividad. Los ciudadanos se reunían en las calles, llevando ofrendas y cantando himnos en honor al rey fallecido. En el Sigurat, los sacerdotes realizan sacrificios de animales, ofreciendo su sangre y su carne a los dioses para asegurar el favor divino. El aire se llenaba del aroma del incienso y el sonido de los tambores y las flautas. El sarcófago del rey era llevado en una procesión solemne hasta la tumba real, una estructura subterránea que se asemeja a un palacio. En su interior, la tumba estaba llena de tesoros, oro, plata, piedras preciosas, armas y utensilios de lujo. Estos objetos acompañarán al rey en su viaje al más allá, asegurando que tendrá todo lo necesario en la otra vida. Uno de los aspectos más impresionantes del funeral de los reyes en Sumeria es el banquete de la muerte. En una gran sala dentro de la tumba, se disponía una mesa con comida y bebida en abundancia. Los sirvientes y los cortesanos del rey, vestidos con sus mejores galas, se sentaban a la mesa y participan en un banquete ceremonial. Durante el banquete, se recitan poemas y se contaban historias de las hazañas del rey, celebrando su vida y su legado. Sin embargo, el banquete de la muerte tenía un propósito más sombrío. Los sirvientes y cortesanos que participan en el banquete eran sacrificados al final de la ceremonia, para que puedan acompañar al rey en el más allá. Este sacrificio era visto como un honor, una forma de mostrar lealtad y devoción al rey incluso en la muerte, y como una manera de asegurar un lugar privilegiado en la otra vida. Los cuerpos de los sacrificados eran colocados en la tumba junto al sarcófago del rey, creando una corte real en el más allá. El funeral del rey culminaba con una serie de rituales mágicos realizados por los sacerdotes. Estos rituales están diseñados para proteger el alma y guiarlo en su viaje al inframundo. Se recitaban encantamientos y se realizan ofrendas a los dioses del inframundo, rogando por la protección y la guía del rey en su nueva vida. Con el cierre de la tumba, el rey comienza su viaje al más allá. En la oscuridad de la tumba, rodeado de tesoros y acompañado por sus sirvientes leales, el rey se prepara para enfrentar los desafíos del inframundo y alcanzar la inmortalidad. En la ciudad de Ur, la vida continúa, pero la memoria del rey perdura, inmortalizada en los relatos y las canciones de su pueblo. El banquete de la muerte era una celebración de la vida y el legado de los reyes, una forma de asegurar que su memoria perdure para siempre. Capítulo 4. Los sacrificios humanos de los aztecas, alimentando a los dioses. Los aztecas, una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de Mesoamérica, son conocidos por sus rituales de sacrificio humano, ya que era una práctica central y arraigada en su cultura y religión. Los aztecas creían que los dioses habían sacrificado partes de sí mismos para crear el mundo y, por lo tanto, era necesario devolverles el favor a través de sacrificios humanos. Para los aztecas, la vida y la muerte estaban intrínsecamente ligadas a los ciclos naturales y a la voluntad de los dioses. Creían que el sacrificio humano era necesario para mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad de la vida en la Tierra. Los sacrificios se realizaban en ceremonias elaboradas y rituales que involucraban a toda la comunidad. Las víctimas, a menudo prisioneros de guerra, eran llevadas a la cima de las pirámides donde los sacerdotes realizaban el sacrificio. El corazón palpitante de la víctima era extraído y ofrecido a los dioses, mientras que el cuerpo era desmembrado y, en algunos casos, consumido ritualmente. Este acto era visto como una forma de liberar la energía vital que los dioses necesitaban para continuar alimentando el sol y garantizar la fertilidad de la tierra. Además, era considerado un honor tanto para la víctima como para la comunidad, ya que se creía que aseguraba el agrado de los dioses a su favor.
Los sacrificios humanos no eran eventos aislados, sino que formaban parte de un calendario ritual complejo que incluía numerosas festividades y ceremonias. Por ejemplo, durante la fiesta de Toxcatl, se sacrificaba a un joven que había sido seleccionado y tratado como una deidad durante un año entero. Este joven, conocido como el Ixiptla, representaba al dios Tezcatlipoca, y su sacrificio simbolizaba la renovación del ciclo de la vida y la muerte. Además de los sacrificios en las pirámides, los aztecas también realizaban sacrificios en otros contextos, como en los campos de batalla. Los guerreros capturados eran sacrificados en honor a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. Estos sacrificios eran vistos como una forma de asegurar la victoria en la guerra y la fertilidad de la tierra. El sacrificio no solo era un acto de devoción, sino también un medio para mantener el control y terror sobre sus súbditos y aliados. Los aztecas utilizaban estos rituales como una herramienta política, demostrando su poder y la bendición divina que recibían a través de los sacrificios. Las víctimas, aunque aterrorizadas, a menudo eran vistas con un aura de respeto, ya que se creía que estaban siendo elevadas al estatus de divinidad al ser ofrecidas a los dioses. Los sacrificios eran eventos públicos que involucraban a toda la comunidad y servían para reforzar la cohesión social y la identidad cultural. Eran momentos de intensa espiritualidad, en los que los aztecas reforzaban su identidad colectiva y su conexión con el cosmos. Capítulo 5. Las Torres del Silencio en Persia. El Juicio del Sol. En la antigua Persia, la religión zoroastriana practicaba un rito funerario conocido como las Torres del Silencio. Este ritual se basa en la creencia de que el cuerpo humano, una vez muerto, se convertía en impuro y no debía contaminar los elementos sagrados de la tierra, el fuego y el agua. Para evitar esta contaminación, los cuerpos eran llevados a estructuras circulares conocidas como dagmas o torres del silencio. En estas torres, los cuerpos eran expuestos a los elementos y a las aves carroñeras, principalmente buitres, que se encargaban de despojar la carne de los huesos. Este proceso, conocido como excarnación, permitía que los restos del difunto fuera devorada rápidamente, además de ser purificados por el sol y el viento. Una vez que los huesos estaban limpios, eran recolectados y depositados en un osario central. Este ritual no solo aseguraba la pureza de los elementos, sino que también simbolizaba el juicio del sol, que purificaba el alma del difunto y lo preparaba para la vida después de la muerte. Las Torres del Silencio estaban ubicadas en colinas o montañas para estar más cerca del cielo. Estas estructuras estaban diseñadas para facilitar el acceso de las aves carroñeras y permitir que el proceso de excarnación se llevara a cabo de manera eficiente. Los zoroastrianos creían que las aves, al consumir los restos, liberaban el alma del difunto y la llevaban al cielo. El ritual de las Torres del Silencio también tenía un componente comunitario. Las familias y amigos del difunto participaban en el proceso, llevando el cuerpo a la torre y realizando oraciones y rituales para asegurar el bienestar del alma. Este acto de despedida era una forma de mostrar respeto y amor por el difunto, así como de reafirmar la fe en las enseñanzas de Zoroastro. Los zoroastrianos creían en un juicio después de la muerte, en el cual el alma del difunto sería pesada para determinar su destino en la otra vida. La exposición del cuerpo en las Torres del Silencio simbolizaba este juicio, en el que los elementos naturales y los animales carroñeros determinaban la pureza del difunto. Si el cuerpo era devorado rápidamente, era visto como un signo de favor divino, mientras que si quedaba intacto, podía interpretarse como un mal augurio. El rito de las Torres del Silencio también reflejaba la cosmovisión dualista del zoroastrismo, que veía el mundo como una lucha constante entre el bien y el mal, la pureza y la corrupción. Al deshacerse del cuerpo de esta manera, los zoroastrianos creían que estaban ayudando a mantener el orden cósmico y fortaleciendo las fuerzas del bien contra las del mal. A lo largo de los siglos, la práctica de las Torres del Silencio ha enfrentado desafíos y cambios. Con la llegada del Islam a Persia,
y la modernización de la sociedad, muchos zoroastrianos han adoptado otras formas de entierro, como la cremación o el entierro en cementerios. Sin embargo, las torres del silencio siguen siendo un símbolo poderoso de la fe zoroastriana y su conexión con la naturaleza y el cosmos. Capítulo 6. Enterramientos en los árboles de los Toraja, elevando a los muertos. En la isla de Sulawesi, en Indonesia, la etnia Toraja tiene una tradición funeraria única que involucra el entierro en árboles, centrándose en la creencia de que los muertos deben estar más cerca del cielo. Los Toraja creen que los árboles son sagrados y que tienen la capacidad de conectar el mundo de los vivos con el de los muertos. Este ritual refleja la conexión de los Toraja con la naturaleza y su creencia en la continuidad de la vida después de la muerte. Para los Toraja, la muerte no es un final abrupto, sino un proceso gradual. Después de la muerte, el cuerpo del difunto es tratado como si estuviera enfermo o durmiendo, y es cuidado por la familia hasta que se pueda realizar el funeral, que puede tener lugar meses o incluso años después de la muerte. Durante este tiempo, el cuerpo es preservado con métodos tradicionales y la familia continúa interactuando con el difunto, ofreciéndole comida y bebida. El funeral en sí es un evento comunitario de gran importancia, que puede durar varios días e incluir sacrificios de animales, como búfalos y cerdos, cuyos espíritus acompañan al difunto en su viaje al más allá. Estos sacrificios son una muestra de respeto y una forma de asegurarse de que el difunto tenga una transición segura y placentera hacia el mundo de los espíritus. Durante el funeral también se realizan danzas y cantos, y se construyen elaboradas estructuras temporales para albergar a los invitados y a los espíritus de los difuntos. Los Toraja creen que el alma del difunto debe ser guiada y protegida en su viaje al Puya, el reino de los espíritus. Para asegurar que el alma llegue a su destino, se realizan ofrendas y rituales específicos. Para los Toraja, los muertos deben estar físicamente más cerca de los dioses, por lo que los ataúdes son colocados en lo alto de los árboles o en nichos tallados en acantilados. Estas tumbas aéreas no solo simbolizan la elevación del alma, sino que también protegen los cuerpos de los espíritus malignos y los animales terrestres. Los niños y los bebés, que aún no han desarrollado una conexión completa con la tierra, son enterrados dentro de cavidades talladas en los troncos de árboles grandes, en un acto que simboliza la esperanza de que su espíritu crezca y florezca en el más allá. Estos entierros arbóreos no solo elevan físicamente a los muertos, sino que también simbolizan el deseo de los Toraja de que los espíritus de los niños asciendan al cielo. Con el tiempo, el árbol crece y envuelve el cuerpo, integrando al difunto en el ciclo natural de la vida y la muerte. La tradición de los entierros en los árboles y otros ritos funerarios de los Toraja han atraído la atención de antropólogos y turistas de todo el mundo. Aunque la modernización y el cambio social han afectado algunas de estas prácticas, los Toraja continúan manteniendo y adaptando sus tradiciones, preservando su identidad cultural y su conexión con el pasado. Capítulo 7. El rito funerario del Sute en la India, el fuego de la devoción. El Sute, también conocido como Sati, fue una práctica funeraria en la antigua India y consistía en que una viuda se inmolaba en la pira funeraria de su marido. Este rito, que se remonta a tiempos antiguos, se basa en la creencia de que la devoción de una esposa hacia su esposo debía continuar incluso después de la muerte. La inmolación era visto como un sacrificio supremo de manifestación de la pureza y la fidelidad de la esposa, asegurando la unión eterna de la pareja en la vida después de la muerte. El origen del Sati se encuentra en textos antiguos, que mencionan la práctica como un acto de sacrificio y devoción. A lo largo de los siglos, el Sati se convirtió en una tradición arraigada en algunas comunidades hindúes, especialmente entre las castas superiores. Se creía que al inmolarse junto a su esposo, la viuda no solo purificaba su alma y la de su esposo, sino que también garantizaba que ambos renacieran juntos en la próxima vida.
Este acto también reflejaba el ideal de la mujer hindú como sumisa y completamente dedicada a su esposo, un ideal que fue explotado para mantener el control social y religioso sobre las mujeres. Las viudas que se sometían al sute eran veneradas como mártires y se creía que alcanzaban un estado de pureza y santidad. El proceso del sute involucraba una serie de rituales y preparativos. La viuda, vestida con sus mejores ropas y adornada con joyas, era llevada en procesión al lugar de la cremación. Allí se realizaban oraciones y ofrendas, y la viuda se colocaba en la pira funeraria junto al cuerpo de su esposo. El fuego, considerado sagrado en la tradición hindú, consumía ambos cuerpos, simbolizando la unión eterna de la pareja. Los relatos de mujeres que se inmolaban voluntariamente, a veces incluso con una sonrisa en el rostro, se utilizaron como propaganda para glorificar el sacrificio y la devoción femenina. En muchas comunidades, las viudas eran vistas como una carga económica y social, y el sute ofrecía una solución a este problema. Al inmolarse, la viuda no solo demostraba su devoción, sino que también liberaba a su familia de la responsabilidad de mantenerla. Este aspecto práctico del sati contribuyó a su persistencia a lo largo de los siglos. Sin embargo, no todas las mujeres que se inmolaban lo hacían voluntariamente. Existen relatos de mujeres que eran dopadas con sustancias como opio o algún otro tipo de sedante para reducir su temor o resistencia. Algunos casos donde las viudas que mostraban reticencia a inmolarse eran forzadas físicamente por sus familias o miembros de la comunidad que las llevaban a la fuerza a la pira funeraria obligándolas a cometer sati. Y en muchos casos, la presión psicológica y social era tan fuerte que las mujeres sentían que no tenían otra opción más que someterse al sati, lo que ha llevado a debates sobre si este ritual era realmente un acto de devoción o una forma de opresión. Durante el periodo colonial británico, el sati fue prohibido por ley, pero no sin resistencia, ya que muchos hindúes lo veían como una interferencia en sus tradiciones religiosas. A pesar de la prohibición oficial, el sati continuó practicándose en algunas regiones de la India durante varios años. Los casos de sati clandestinos fueron reportados en varias partes del país, y las autoridades británicas enfrentaron desafíos para erradicar completamente la práctica. Sin embargo, con el tiempo, la presión social y legal llevó a una disminución gradual de los casos de sati. Capítulo 8. El banquete de los muertos en Roma. Una cena con los difuntos. En la antigua Roma, el banquete de los muertos, conocido como parentalia, era una festividad anual dedicada a honrar a los antepasados fallecidos. Durante esta celebración, las familias se reunían en las tumbas de sus seres queridos para compartir una comida en su honor. Una comida en la que se creía que el alma del difunto participaba de alguna manera. Este banquete no solo era una forma de recordar y rendir homenaje a los difuntos, sino también una manera de mantener viva su memoria y asegurar su bienestar en el más allá. Los romanos creían que los espíritus de los muertos, conocidos como manes, podían influir en la vida de los vivos y que era importante mantenerlos contentos. Estas comidas no solo eran un momento para recordar al difunto, sino también para fortalecer los lazos familiares y asegurar que el espíritu del difunto no se sintiera olvidado o rechazado, lo cual podría llevar a su regreso como un espectro inquieto. Este banquete reflejaba la conexión de los romanos con sus antepasados y su creencia en la continuidad de la vida después de la muerte. La comida que se ofrecía en estos banquetes incluía panes, frutas, vino y otros alimentos que eran simbólicamente importantes. Las tumbas eran decoradas con guirnaldas y se encendían lámparas para guiar a los espíritus en su camino. A menudo se dejaban ofrendas directamente en la tumba o en un pequeño altar cercano, y se derramaba vino en libación sobre la tierra, un acto que simbolizaba la unión entre los vivos y los muertos.
Este ritual, arraigado en la cultura romana, mostraba que los muertos seguían siendo parte de la vida cotidiana, una extensión natural de la familia y la comunidad. El parentalia también incluía rituales específicos para purificar las tumbas y proteger a los vivos de cualquier influencia negativa. Los sacerdotes realizaban ceremonias de purificación y se ofrecían sacrificios en honor a los dioses del inframundo. Estos rituales aseguraban que los espíritus de los muertos permanecieran en paz y no causaran daño a los vivos. A lo largo de los siglos, la celebración del parentalia ha evolucionado y ha sido influenciada por otras tradiciones y religiones. Con la llegada del cristianismo, muchas de las prácticas y creencias asociadas con el parentalia fueron absorbidas y transformadas en nuevas festividades y rituales. Sin embargo, el espíritu de honrar a los antepasados y mantener viva su memoria ha perdurado y sigue siendo una parte importante de muchas culturas y religiones en todo el mundo. Capítulo 9. Los funerales del cielo en el Tíbet. Devolviendo el cuerpo a la tierra. En el Tíbet, los funerales del cielo, o yator, son una práctica funeraria en la que el cuerpo del difunto es ofrecido a los buitres. Este rito se basa en la creencia budista de la impermanencia, la transmigración del alma y la compasión. Refleja la idea de que el cuerpo es solo un recipiente temporal para el alma. Al ofrecer el cuerpo a los buitres, los tibetanos creen que están devolviendo el cuerpo a la naturaleza, permitiendo que el ciclo de la vida continúe y ayudando al alma a desprenderse de su vida terrenal para continuar su viaje hacia el nirvana o la reencarnación. Después de la muerte, el cuerpo es lavado y envuelto en una tela blanca. Luego se lleva a una ubicación elevada, como una colina o una montaña, donde se realiza el ritual. Durante el funeral del cielo, el cuerpo es desmembrado por un especialista, conocido como Rogyapa. Luego, los buitres considerados sagrados en la cultura tibetana descienden para consumir los restos, completando así el ciclo de la vida y la muerte. Este rito no solo libera el alma del difunto elevándola al cielo, sino que también proporciona una fuente de alimento para los buitres, simbolizando la impermanencia en la tierra y la interconexión de todas las formas de vida. Los familiares y amigos del difunto acompañan el cuerpo y participan en las oraciones y ceremonias que se llevan a cabo para asegurar el bienestar del alma en su viaje al más allá. Este ritual también tiene una dimensión práctica, dado el entorno montañoso y el suelo rocoso del Tíbet, donde el entierro o la cremación son difíciles y costosos. Sin embargo, su significado espiritual es lo que lo hace verdaderamente único, reflejando una conexión con la naturaleza y una aceptación de la muerte como parte del ciclo interminable de la existencia. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si disfrutaste el contenido, presiona el botón de suscripción para no perderte ninguna historia. Nos vemos en el siguiente video.